Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Estamos aquí como cada jueves en Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y saludamos a todos los que nos escuchan en Álamo, a través de La Voz de la Huasteca en el 90.7 de FM, en Papantla a través de La Voz del Totonacapan por el 90.3 de FM y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca por el 93.7 de FM. Les recordamos las redes sociales de Conexión Veracruz. En Facebook estamos como Conexión Veracruz Radio y en Twitter como @Radio Conexión B. Y también la página web www.conexionveracruz.com.mx. Nuestro teléfono en cabina con LADA 228 es el 237-0000. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, ya que vamos a hablar acerca de los orígenes del cine mexicano. Bueno, pues cabe destacar que el cine como industria, llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban con el cinematógrafo. En uno de los salones del castillo de Chapultepec fue cuando se dio esto. El éxito, pues, como bien sabíamos, es que Porfirio Díaz tenía una afición por lo francés y más por toda la tecnología y los avances, ¿no? Quería que México estuviera a la vanguardia, entonces pues ya estaba más que aceptado este producto, ¿no? Fue presentado al público después, el 14 de agosto de ese mismo año, en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre, hoy es Madero, para los que ubican la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local y aplaudió fuertemente las que en ese entonces se llamaban vistas. Y pues la droguería Plateros se localizaba muy cerca de donde unos años después pues se ubicaría la segunda sala de cine del país, el Salón Rojo. Así es, Artemisa. Y como bien mencionas, México fue el primer país del continente americano que disfrutó de este nuevo medio. ¿Por qué? Porque la entrada del cinematógrafo a Estados Unidos la había bloqueado Tomás Alva Edison a causa de la guerra de las patentes, que como muchos recordarán, ya hablamos de eso en nuestro primer programa sobre los orígenes del cine. Como don Porfirio pues siempre tuvo una excelente amistad con el gobierno de Francia, los padres del cine prefirieron que México fuera el primer país americano en presenciar este milagro tecnológico. Además fue el único país de este continente donde los franceses realizaron toda una serie de películas que se pueden considerar iniciadoras de la historia de una cinematografía nacional. En ningún otro país ocurrió esto. Claro, como bien dijiste, a don Porfirio le gustó tanto este invento que bueno, se erigió en una de las primeras figuras captadas por el cinematógrafo y en la primera estrella del cine nacional. Es el mismo año ese mismo año que Bernard Hivert, que fueron los franceses, llegaron a México, filmaron estas cintas. Una fue el presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Esa todavía pero qué galán se veía montado. Se veía galán. Montado en su fiel corcel. Así es. Otra fue el general Díaz despidiéndose de sus ministros. El general Díaz recorriendo el Zócalo y otros 35 cortometrajes que rodaron tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y por supuesto en Veracruz. Bueno, y uno de los filmes que los realizadores franceses fue titulado Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. Como había tantos, pues este fue grabado, ¿no? Causó tanta conmoción, ya que la gente pues todavía no diferenciaba lo que era la ficción de la realidad. Esta filmación fue inspirada por una que hizo Tomás Alva Edison, titulada Pedro Esquirel y Dionisio, así como como Raúl, así como escriben los estadounidenses el español. Sí. Dionisio González, un duelo mexicano, y esta fue realizada 3 años antes.
Eran los primeros mexicanos mostrados en película, 2 hombres que se enfrentaban a duelo a cuchilladas. Y bueno, pues esto es lo que empezó a darle forma a la imagen del mexicano machote y violento. Así es. Pues todo un estereotipo formado por el cine estadounidense. Desde la primera vez que Mexicanos apareció en el celuloide. Ya también desde esos tiempos no podían faltar las regulaciones oficiales del cinematógrafo. La primera data de 1896. Ese año en el Ayuntamiento de la Ciudad de México se presentó una propuesta de reforma para que se contemplara fijar una cuota para todos los locales que estaban habilitados como salas de exhibición de cine. O sea, imagínate, ya apenas acaba de llegar y ya querían cobrar impuestos. También obligaban a los empresarios a que les presentaran 2 ejemplares de los programas en el momento de que pagaban su impuesto, y además, por supuesto, el ayuntamiento se reservaba el derecho de clausurarlos si este espectáculo consideraban que estaba atentando o contra la moral, o contra las leyes, o contra las buenas costumbres. Claro. En 1897 es cuando se realiza la primera cinta silente de producción meramente mexicana, llamada Riña de Hombres en el Zócalo. Vaya, la pasión por la violencia. Sí. En 1898 se presentó en la calle del Espíritu Santo el aristógrafo, aparato inventado por el mexicano Luis Adrián Lavie, que perfeccionaba los fallidos intentos por proyectar imágenes en relieve. A partir de 1898 aparecieron los primeros realizadores mexicanos y extranjeros, y el cine nacional fue evolucionando hasta las vistas iniciales. Así es, Artemisa. También, un año después de que se realizó la primera cinta en México, se inició como cineasta el ingeniero Salvador Toscano, uno de los más famosos de la historia del cine de este tiempo. Él se dedicó a exhibir películas en Veracruz. Él estuvo aquí en este estado mucho tiempo haciendo esto. Su labor todavía se conserva, es una de las pocas que aún están disponibles. Salvador Toscano filmó una versión corta de Don Juan Tenorio, que además es muy curiosa porque es al mismo tiempo un documental, ya que él acudió con la cámara a filmar una representación teatral de Don Juan Tenorio. Ah, mira, pero al mismo tiempo es una película de ficción, porque él se limita a filmar la actuación de los protagonistas, de los personajes. No se ve el público. No se ve el público, no se ve cómo se preparan ni nada. Es una mezcla muy extraña que demostraba lo que era el cine en esa época. También Toscano fue el que inauguró en 1898 la primera sala pública de exhibición de cine que hubo en México, que se llamaba el Cinematógrafo Lumière, obviamente en homenaje a estos hermanos franceses. Él fue quien abrió el legendario Salón Rojo que mencionabas hace un rato, que fue la segunda sala de cine nacional. Hay que destacar, que allá por 1950 su hija, Carmen Toscano, rescató todos los trabajos de su papá e hizo un largometraje que todavía lo pueden encontrar en DVD, que se llama Memorias de un Mexicano, donde se recoge en orden cronológico todas las filmaciones que hizo su papá desde principios del siglo XX hasta por allá de los años 50. Y Toscano con su cámara grabó un montón de aspectos de la vida del país durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. De hecho, es el primer documentalista de este país. Mira, es que es la preocupación que empezaba a generarse, ¿no? De dejar evidencia de esos tiempos, ¿no? Así es. Para 1900, la Ciudad de México ya tenía 22 locales, entre los salones destinados a la clase alta y las carpas destinadas a la plebe. Según el crítico e historiador de cine mexicano Emilio García Riera, el surgimiento de los primeros cineastas mexicanos no obedeció a un sentido nacionalista, como podríamos pensar, sino más bien al carácter primitivo que tenía el cine de entonces, películas breves de menos de 1 minuto de duración que provocaba una necesidad constante de obtener material nuevo para exhibir, ¿no? Claro. Entre los cineastas pioneros estuvieron Guillermo Becerril, los hermanos Stahl, los hermanos Alba y Enrique Rosas, que en 1906 produjo el primer largometraje mexicano titulado Fiestas Presidenciales en Mérida. Este es un documental sobre las visitas de don Porfirio
a Yucatán. También se filmaron los estragos causados por catástrofes. Entonces, evidenciamos cada vez más de que era una cuestión meramente, pues, como promoción o publicidad política. Así es. Y pues también de cuestiones de índole documental, ¿no? Como los catástrofes y todo eso. Sí, la propaganda era lo primero. Pues don Porfirio sabía mucho de eso, de propaganda. Él tenía su agencia de publicidad bien entrenada. Y claro, como dices, documentar las tragedias y después lo que sería la guerra ya durante la Revolución. Claro. También en 1907 hay que destacar que un actor que se llamaba Felipe de Jesús Haro realizó lo que fue la primera cinta ambiciosa de ficción que se filmara en México, que fue El Grito de Dolores o La Independencia de México. Este actor fue el que interpretó a Miguel Hidalgo y Costilla, escribió además el guión. O sea, él hizo prácticamente todo. Y la vendió también. Y la vendió, y esta película pues se estuvo exhibiendo casi de forma obligatoria cada 15 de septiembre hasta 1910, en que estalló la Revolución Mexicana. Otros filmes de ficción de esa época fueron El San Lunes del Valedor o El San Lunes del Velador, de 1906, cinta presumiblemente cómica dirigida por Manuel Noriega. Aventuras de Tip Top en Chapultepec, de 1907, cortometraje de ya mencionado Haro, El Rosario de Amozoc, de 1909, el primer filme de ficción de Enrique Rosas y el aniversario del fallecimiento de la suegra de Enar, de 1912. Vaya, se esforzaban bastante en los títulos, ¿no? Sí. De los hermanos Alba. El más antiguo filme de ficción del cual todavía pues tenemos algo de noción por las copias es esta cinta. Es una comedia interpretada por los actores Vicente Enar y Antonio Alegría, cómicos del teatro, que muestra una marcada influencia del estilo francés en la comedia. Así es, Artemisa, y bueno, en 1908 también se estableció el primer taller o estudio cinematográfico, que fue el American Amusement, Lilo, García y compañía. Hubo intelectuales además que estaban en contra del cine en México en esa época. Voy a citar textualmente lo que el escritor Luis G. Urbina opinó. Él dijo: la masa popular, inculta e infantil experimenta frente a la pantalla llena de fotografías en movimiento el encanto del niño a quien la abuelita le cuenta una historia de hadas. Pero no puedo concebir cómo, noche por noche, un grupo de personas que tienen la obligación de ser civilizadas se emboban en el Salón Rojo o en el Paté o en el Monte Carlo con la incesante reproducción de vistas, en las cuales las aberraciones, los anacronismos, las inverosimilitudes están hechas ad hoc para un público de ínfima calidad mental. Esto decía Luis de Urbina. No se los mandó a decir. No se lo mandó a decir a los cinéfilos. Bueno, y pues ya casi para finales del Porfiriato, la temática de los cineastas no había variado mucho. Don Porfirio y sus viajes eran quizás la mayor atracción, seguidos de las hazañas de toreros célebres como Rodolfo Gaona o la imagen de actrices teatrales. La entrevista de Díaz Taft es la más ambiciosa de aquella época, dirigida por los hermanos Alba. Esta es una crónica del viaje que hizo don Porfirio Díaz a la frontera norte y de su encuentro con el presidente de Estados Unidos. Pues sí, bueno, ya en lo que fue el periodo revolucionario, pues todos los caudillos prácticamente se convirtieron en parte de las filmaciones a imagen y semejanza de don Porfirio. El primero pues fue Francisco I. Madero, quien apareció montado a caballo, además de que buena parte de los eventos de la Decena Trágica, esto es el golpe de estado que se dio en la Ciudad de México contra Madero y que culminó con su asesinato y el de José María Pino Suárez, el vicepresidente, buena parte de estos eventos quedaron también documentados en video. Aquí lo que se mostraba en este tipo de grabaciones documentales era la cara siniestra de este conflicto armado. Cabe destacar que muchos de los que filmaron esto eran cineastas anónimos. El 5 de enero de 1914, el revolucionario Francisco Villa firmó un contrato con la productora de películas Mutual Film Company para grabar sus batallas durante la Revolución Mexicana, imagínate. Sí. Estaba queriendo llevar a su equipo para hacer un reality show.
Era un reality. Era el reality show. El personal de la productora tenía un vagón exclusivo para todo el equipo y demás, y en el tren villista. Filmaron las batallas de Ojinaga y de Torreón. Villa accedió a que los combates tuvieran lugar durante el día, imagínate, para que fuera la luz ideal para las cámaras. Sí. Y cuando algo no salía como era de esperarse, pues lanzaba de nuevo a los soldados para que pues repitieran, así como que no salió bien esta toma. Sí, no captamos bien a los que mataron. Hay que repetirlo. Y pues lanzaba de nuevo a sus soldados para que repitieran la batalla contra las tropas de Victoriano Huerta. Yes. Imagínate cómo han de haber estado los soldados de Victoriano Huerta, como de, oye, oigan, pero ya nos batimos, ¿no? ¿Por qué vienen de nuevo? Con tal de que pues las tomas quedaran lo mejor posible, vaya. Los directores no solo documentaron los combates que tuvieron lugar en el desierto de Chihuahua, sino que tras considerar que Villa era una persona fotogénica, decidieron grabar una película de ficción denominada La vida del general Villa, en la cual prácticamente reinventaban al caudillo y le daban una motivación para ir a la guerra y hacer justicia. En este filme el actor Raúl Walsh es el que interpretó a un Pancho Villa joven, sí. Y él mismo se interpretó para cuando ya su edad adulta. Dijo, pues ¿quién más que yo? Pues sí. Yo mismo. ¿Quién más la puede hacer el mejor de Villa que Villa? Bueno, no cabe duda. En el proverbial final feliz hollywoodense, Villa es aclamado por el pueblo y nombrado presidente de México. La película se exhibió en Estados Unidos y tuvo mucho éxito. Pancho Villa se convirtió en una leyenda a partir de esta película y además fue uno de los mejores actores pagados al recibir $25,000 por esta película. Uf. Usó este dinero para armar y abastecer a sus tropas. Pues sí, Villa fue de muchas maneras el precedente de lo que ya en el siglo XX serían Bruce Willis, Chuck Norris, Charles Bronson, un héroe de acción. Recuerdo además que en esta película de la vida del general Villa, como él es el que les contó su historia, su supuesta historia para ponerse más heroico, es donde se narra esa famosa anécdota, que además no es cierta, de la hermana de Villa siendo violada por un hacendado, y entonces un joven Villa que cobra odio hacia el gobierno porfirista y por eso se lanza a la batalla para defender a los pobres. Esto, que no tiene ninguna base histórica, se dio por bueno durante muchas décadas en la historiografía mexicana a causa de que había salido en esa película. Claro, cuando tomabas ya por verdad lo que salía, al fin y al cabo había un precedente de muchísimos años en donde se veía reflejada la realidad, ¿no? Que era un asunto documental. Sí. Entonces, pues no era tan difícil creer lo que se veía en pantalla. Obviamente nosotros ya estamos bastante acostumbrados a que no existe ese dragón. No está en la vida real. Claro, sí. Y bueno, Villa además... Pero qué padre debe ser eso, ¿no? Reinventar tu vida en la pantalla, ¿no? Claro. O sea, que seguramente lo hacen todos, ¿no? Todos los que... Y toda película biográfica, por todas supuesto, estas películas de autor donde el director dice, pues es que mi vida ha sido así de trágica y... Claro. No me quiero meter como a los 400 golpes, pero así que puedas endulzarlo un poco, pues son permisos que se da uno. Claro, licencias. Pero bueno, a Villa no le duró mucho el gusto porque, pues, la madrugada del 9 de marzo de 1916, sus tropas consumaron la única invasión por parte de tropas extranjeras que Estados Unidos ha sufrido en su historia, que fue cuando los villistas tomaron Columbus, en Nuevo México. Mataron a 30 personas, robaron más de un centenar de caballos y quemaron todo el pueblo. Con esta acción, pues lo que Villa logró fue dejar de ser el héroe y se convirtió en el villano favorito de Hollywood. En abril de 1916, luego del ataque, filmaron una nueva cinta que se llamaba Villa, vivo o muerto. Ay. Y bueno, lo odiaban ya en ese momento tanto que decía la publicidad: ven a ver a las tropas del tío Sam en acción. Ve a tu bandera cruzar la frontera para castigar a quienes la han insultado.
Otra película de título larguísimo se llamó Siguiendo a la bandera en México. Villa a cualquier precio, $20,000 de recompensa, vivo o muerto. Las hordas del bandido mexicano en acción. Todo eso era el título de la película. Viene con toda su sinopsis, ¿eh? Sí, incluye la sinopsis en el título. Supongo que es la solución a títulos que ya luego ni sabes de qué tratan, ¿no? Claro. Que no tienen nada que ver con la película, pues este tiene exactamente lo que trata la película. Así es. Y bueno, pues el presidente estadounidense, que en ese entonces era Woodrow Wilson, envió 10,000 soldados a México al mando del general John G. Pershing, en lo que, bueno, conocemos como la expedición punitiva. Obviamente nunca pudieron ni capturar ni matar a Pancho Villa, que pese a eso siguió siendo una figura estelar, no solo en el cine estadounidense, sino en el cine mexicano, y de en otras las telenovelas. En las telenovelas, en todo, en los corridos. Bueno, pues ya después la revolución marcó un stand-by, un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México. Hasta 1917 la principal importación de filmes hacia México provenía de Europa. Y pues Estados Unidos no terminaba de afianzarse como un gran centro de productor cinematográfico. Aunque Hollywood ya comenzaba a perfilarse como la futura meca del cine, pues todavía no ocurría, ¿no? Europa todavía mandaba sus películas. Sí. Además, las relaciones tirantes entre México y Estados Unidos, junto con la imagen estereotipada del México bandido, pues en muchos filmes estadounidenses que existían, provocaba pues un rechazo, ¿no? Tanto oficial como popular hacia muchas de las películas de esa época. Claro que sí. Y bueno, ahí fue cuando comenzó La Luz, Tríptico de la Vida Moderna, que fue el título del primer largometraje oficial del trabajo de los cineastas Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cicero Sansores, quienes habían filmado un año antes 1810 o Los Libertadores de México, así con admiraciones, el que fue el primer largometraje de ficción nacional. Otros filmes que fueron famosos ese año eran En Defensa Propia, La Tigresa y La Soñadora, que produjo la compañía Azteca Films. Esta firma, por cierto, la fundó la actriz Mimi Derba y Enrique Rosas, y fue la primera empresa de cine totalmente mexicana. Yo creo que Mimi Derba fue la primera directora del cine nacional. Bueno, y como estábamos hablando anteriormente de que no podía faltar la violencia y el mexicano todo corajudo, pues también había la cuestión religiosa, ¿no? Claro. Entonces, en 1917, Fernando Sayago dirige Tepeyac, que es una película en donde relacionaba las apariciones de la Virgen de Guadalupe con el hundimiento de un barco. Uh-huh. No, bueno, sí, nada que ver, pero bueno. También está Tabaré, de Luis Lezama. Guarda una estrecha relación en su argumento con filmes posteriores como Tizoc, la historia de este indio que se enamora de una rica heredera de piel blanca. Y por supuesto Santa, la prostituta creada por el escritor Federico Gamboa en su novela homónima, que hizo su primera aparición cinematográfica en una cinta dirigida por Luis G. Peredo en 1918, con la actriz Elena Sánchez Valenzuela como la protagonista. Pues sí, como bien dices, en el cine mexicano de sus orígenes no podían faltar ni la violencia ni la religión. Esto me recuerda, por supuesto, al Automóvil Gris, esta película de 1919, que quizás sea el filme más famoso de la época muda del cine mexicano. La filmó Enrique Rosas y estaba basada en las andanzas de esta famosa banda de ladrones de joyas que actuaba en la Ciudad de México. Muchos dicen que con el apoyo del general revolucionario Pablo González. Por cierto, en sí el Automóvil Gris no es una película, sino son 12 episodios breves que después juntaron en una sola cinta. Bueno, además de que la esterilizaba María Teresa Montoya, que era la actriz más popular y con mayor reputación en el teatro latinoamericano, el gran dato que se recuerda del Automóvil Gris es que se muestran las primeras muertes verdaderas humanas que se hayan filmado en el mundo, que fueron los fusilamientos reales de los bandidos que integraban esta banda. Cuando los fusilaron, la policía los atrapó, los fusiló,
las cámaras acudieron, filmaron la escena y después incorporaron estas escenas reales a la película Automóvil Gris como epílogo de la misma. Entonces la gente iba al cine y veían muertes reales, algo que quizás al día de hoy sería impensable verlo. Claro, ya sería una película snuff o algo sí, era una película snuff prácticamente, ¿no? Esta es la gran anécdota. Bueno, pues el sonido se incorporó al cine en 1927, pero en México fue hasta que el director Miguel Contreras Torres filmó El Águila y el Nopal en 1929. Otras de las primeras películas sonoras mexicanas fueron La boda de Rosario de Gustavo Sáenz en Cecilia, Alas de la Gloria de Ángel Álvarez, El Inocente de Charles Amador y Más fuerte que el deber de Rafael Sevilla, todas sonorizadas en un sistema Vitaphone y que, pues, bueno, como lo habíamos comentado en anteriores programas, pues tuvieron bastantes tropiezos por la impericia técnica, ¿no? De que no sincronizaban bien el sonido con la imagen. Sí, ese fue siempre el problema del cine mudo. En febrero de 1930 se filmó La toma de protesta del presidente Pascual Ortiz Rubio, así se titulaba. Lo que no llegaron a filmar ni a captar las cámaras fue el atentado que sufrió Ortiz Rubio unos minutos después de que tomó protesta. Un joven le disparó, le dio en la cara mientras iba en su automóvil, y bueno, Ortiz Rubio desde entonces tuvo un problema y no dejaba de salivar. En 1900... Imagínate que hubieran tenido oportunidad de... Sí, de filmar eso. Bueno, ya habían filmado el Automóvil Gris. En 1930 se hizo la primera coproducción mexicano-estadounidense, filmada además en Marruecos, que fue Soñadores de la Gloria. Y al año siguiente se hizo la primera cinta sonora mexicana, que tuvo éxito, ya con sonido óptico. Es, por supuesto, una nueva versión de Santa, dirigida esta vez por el actor español Antonio Moreno y que interpretó Lupita Tovar, con música de Agustín Lara y filmada con la técnica del sonido directo, que se graba en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. Quiero destacar que esta innovación del sonido directo la creó el ingeniero José de Jesús Rodríguez Ruelas. Él inventó el aparato de grabación de sonido óptico para cine, que además era ligero y práctico, y lo bautizó con el nombre de Rodríguez Sound Recording System, y revolucionó el embrionario sistema que existía y obtuvo la sincronía perfecta entre imagen y sonido en el cine. Fue la primera vez que esto ocurría. Además era el primer equipo portátil del mundo. Pesaba 6 kilos cuando los demás sistemas pesaban 90. No, qué ahorro de... O sea, imagínate, cualquiera podía cargarlo, ya se podía filmar en exterior con sonido, etcétera. En la actualidad todavía se graba el sonido análogo bajo los principios similares. Este invento mexicano ayudó a crear gran parte de lo que son las normas internacionales para la grabación del cine, que hasta la actualidad están vigentes. Los mexicanos también sabemos hacer bien las cosas, ¿no? Claro que sí. El cine de terror fue parte fundamental. Las primeras películas de este género fueron Don Juan Tenorio, de 1898, de Salvador Toscano, y La Llorona, un clásico tradicional, claro, mexicano, ¿no? De 1931, del cubano Ramón Peón. En 1932 se fundó la Compañía Nacional Productora de Películas, que se estableció como la productora de cine más importante del país. Así es, y bueno, entre 1930 y 1932 estuvo en México el director soviético Sergei Eisenstein, acompañado por su asistente y traductor Agustín Aragón Leiva. Recordemos que Eisenstein rodó Que Viva México, que era una película costumbrista, la cual sin embargo no pudo concluir porque sus patrocinadores le retiraron el financiamiento. Pero bueno, nos quedaron muchas imágenes capturadas y que se aprecian en diferentes filmes que se realizaron a partir de lo que Eisenstein filmó. Una fue Tormenta sobre México, de Sol Lesser, y otra fue Tiempo del Sol, de Mary Seaton. Esas cintas fueron fundamentales para lo que sería el posterior estilo del cine mexicano. Esta estética visual que Eisenstein instauró en Que Viva México tuvo una gran influencia en el cine nacional. Esos bellos paisajes, sus nubes fotogénicas, la exaltación del indígena, que luego se explotaría tanto en filmes posteriores,
fueron 3 elementos que sobresalieron en su propuesta. Claro, este estilo influyó también enormemente en un joven mexicano que en ese momento estaba trabajando en Hollywood y que vio el proyecto de este cineasta soviético. ¿Quién era? Era Emilio, el Indio Fernández. Y también lo vio un joven fotógrafo de cine, que de ahí desarrolló su gusto preciosista y al cual recordamos como Gabriel Figueroa. Bueno, pues hay que recordar que actores mexicanos estaban en esa época, pues fueron Carlos Villatoro, Ligia Di Golconda y Elena Sánchez Valenzuela, que fue la que interpretó a Santa. Muy poco se puede rescatar del cine mudo mexicano de los años 20. Lo más importante de esto es la preparación que tuvieron distintos actores y directores, además de muchos técnicos mexicanos en el cine de Hollywood. Gente como Ramón Novarro, Dolores del Río, Lupe Vélez, se cotizaron como grandes estrellas en Hollywood en esta década. Entre los directores pues estuvo Fernando de Fuentes, Emilio el Indio Fernández, Roberto y Joselito Rodríguez, y pues recibieron esta educación cinematográfica en Hollywood, y de esta manera preparaban el terreno para lo que sería la siguiente etapa, y quizás como la más conocida. Ajá. Pues la época de oro del cine mexicano. Así es, Artemisa. Y bueno, todo esto que hemos estado platicando acerca de los orígenes del cine mexicano me lleva a pensar en cómo esa evolución se dio a través de lo que conocemos como las grandes épocas del cine de nuestro país. Lo primero es la etapa silente y en blanco y negro, que es de la que estamos hablando ahorita. Estos orígenes con Don Porfirio, con los revolucionarios, con Pancho Villa como héroe y villano, sobre todo de los filmes estadounidenses, con los demás revolucionarios que, bueno, no los mencionamos para no ser prolijos, pero Álvaro Obregón también apareció en muchas filmaciones, también Emiliano Zapata sale por ahí, sobre todo las tropas. En esta época de la revolución vemos muchas filmaciones de los ejércitos de uno u otro bando entrando a diferentes capitales, en batallas, recorriendo los campos, comiendo, y bueno, sobre todo las escenas de la decena trágica, que como ya mencionamos fue el golpe contra Madero, y que nos mostraban no solo los combates que se daban, por ejemplo, en la Alameda Central, en la Ciudadela, en el centro de la capital mexicana, sino también esas famosas pilas de cadáveres que se quemaban en las calles de la Ciudad de México todos los días y que los perros acudían a comer. Eso lo vemos documentado en estas filmaciones. Y bueno, Artemisa, pues hemos ya recorrido ampliamente lo que eran los principios de esta cinematografía. Tú mencionabas al final de que muchos de estos filmes no están disponibles. Eso me recordó mucho que, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, que ya lo hemos hablado aquí, que las grandes compañías cinematográficas, para hacer espacio en sus almacenes, quemaban las cintas de cine mudo, y gracias a eso se perdió el 80% de todas esas filmaciones silentes. A diferencia de eso, en México sí se conservaban. Esas películas estaban resguardadas en la Cineteca Nacional. Bueno, pero también ha tenido bastantes percances la Cineteca, ¿no? Exactamente. Allá en el sexenio de José López Portillo, cuando su hermana Margarita López Portillo la había nombrado directora de la Cineteca, bueno, directora de cinematografía, de hecho, la Cineteca se quemó. No sabemos por qué. La versión ¿Alguien oficial, estaba fumando? Alguien estaba fumando junto a los rollos de celuloide tan inflamables. Otros dicen que fue un problema eléctrico, otros dicen que fue un sabotaje, etcétera. La versión oficial es que fue un cortocircuito y todo se incendió. Ahí se perdió un gran porcentaje de la producción cinematográfica mexicana. Ardió como yesca, ardió la Cineteca, el edificio, los almacenes, etcétera. Si no, todas las joyas que todavía tendríamos, que se habían conservado hasta los 80. Claro, y podemos seguir viendo todavía a nietos, a bisnietos, pues con el afán de pues preservar un poco lo de el nombre familiar.
todo este reconocimiento a muchísimas personas, ¿no? Que estuvieron detrás o delante de la cámara, ¿no? Que promovieron el cine en México. Vemos, creo que hay una película tipo documental que es de esta chava que está queriendo encontrar conocer más la vida del abuelo, ¿no? Y fue un productor de muchísimas películas, inclusive de las del Santo, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Y pero bueno, estamos hablando de otra época, pero es exactamente lo mismo, ¿no? De que es lastimoso ver como con un borrón ya no tengas un pasado, ¿no? No tengas ¿Sí? este elemento que implica todo tu esfuerzo, todo tu, pues, digamos, un poco juvenil anhelo de hacer cine en México. Claro, desgraciadamente, como ya mencionó, se perdió toda esa producción. Conocemos de muchas películas mexicanas de esa época. Ya no hay copias, pero sabemos porque quedaron fotogramas, quedaron fotografías, carteles. Se les menciona en algún libro. Emilio García Riera tiene una historia del cine mexicano que abarca de 1897 a 1997, el primer siglo del cine mexicano, donde menciona una cantidad de películas que están perdidas. También Editorial Clio publicó 3 tomos acerca del cine mexicano. Están agotados, pero bueno, de vez en cuando tienes suerte y te los encuentras en alguna librería de viejo, alguno de esos tomos, y ahí también se habla de muchísimos filmes, y hay imágenes incluso incluidas, pues que ya no tuvimos la fortuna de ver, que se perdieron, y que sin embargo, como bien dijiste, persiste la esperanza de que en alguna bodega particular, en algún pueblo, etcétera, exista por allí una copia perdida, como ya ha ocurrido. Se han rescatado algunas cintas. Ocurrió, no es mexicana, pero a nivel internacional ocurrió con Nosferatu, cuando la primera versión, la de Murnau, todas las cintas se destruyeron por indicación de la viuda de Bram Stoker, de Florence Stoker, pero ya se habían enviado al extranjero, entonces esas se salvaron y gracias a eso las recuperamos y podemos ver esa obra. Bueno, también la de Metrópolis, que fue tijereteada. Ah, claro, con cierto. Diferentes versiones, gracias a una copia que existía en Argentina, pues se recuperó y ya se juntó y se hizo toda una versión pues más extensa y mucho más completa, ¿no? Claro. Conceptualmente. Ya haremos algún programa sobre expresionismo alemán y hablaremos de esas cintas en extenso. No, vaya, pero eso sí requieren su hora especial. Y bueno, te mencionaba hace rato de lo que reconocemos como las épocas del cine mexicano. Hoy abordamos la primera, el origen, el cine silente y mudo, que básicamente es documental. La siguiente etapa, bien lo dijiste tú, es la época de oro del cine mexicano, de la cual hablaremos en un programa próximamente, que es además la más conocida. Claro, la que todavía inclusive se sigue transmitiendo en la televisión, ¿no? Así es, y que es de exportación, es la que todos recuerdan con agrado. La que dio origen a todas estas luminarias del cine, ¿no? De que podemos tener noción, como Pedro Infante, como María Félix, Dolores del Río. Sí, todos ellos. Muchísimas actrices y actores que vivieron bastante bien esa vida. Claro. De ahí, bueno, pues tenemos la que se considera la tercera época, que se llama la época decadente, que no falta más detalle. Sí, que ya fue el célebre cine de ficheras, las sexicomedias. Pero bueno, como abordaremos en más adelante, cuando también tenemos que hablar de esa época. También hablaremos. Pues responden a un tiempo, ¿no? A un contexto histórico, político, y que al fin y al cabo, pues también presupuestal, ¿no? Claro. La cuarta época, estas épocas no las invento yo, las marcan los especialistas, es lo que se conoce como el periodo de transición, que ya fueron después del cine de ficheras y las sexicomedias, cuando los cineastas independientes comienzan a hacer grandes películas. Estoy pensando en gente como Ripstein, claro, como Jorge Fons, como Jaime Humberto Hermosillo, etcétera.
todos estos que aportan títulos que hoy son clásicos, como Lugar sin Límites, Canoa, Lapando, todas Rojo estas Amanecer. películas. Bueno, eso ya sería parte Sí, del creo nuevo que cine ya es- mexicano, que ya es la quinta etapa. Cierto, sí, porque ya es a partir de 1970 y pico, ¿no? Sí, como en el nuevo cine mexicano es como por allá del 85 cuando empieza. Y uno de los primeros títulos efectivamente es Rojo Amanecer, Ángel de Fuego, lo que sería después Sexo, Pudor y Lágrimas, toda esta etapa del cine, Ujú. hasta llegar a lo que es la última etapa, que es el cine contemporáneo, que otra vez los especialistas dicen que está cayendo en un bache. Bueno, pues ya lo hablaremos en su momento. Yo Sí. sí creo que sí está, pues como ahora ya es muy fácil inspirarte por otros productos de otros países, pues es más fácil confundirlo, ¿no? Como que ya no hay un emblema mexicano Claro. en este producto. Hay como pues películas de terror bastante, pues aparte de que estamos haciendo mucho remake, ¿no? Supongo Sí. que pues, también para las nuevas generaciones, Sí, pero remakes de épocas precisamente del periodo de transición, como son las de Carlos Enrique Taboada, ujú. que hizo estas 4 célebres películas, de las que también hablaremos en su momento. Más de lo que la noche, Veneno para las hadas, Ay, El qué libro de buena es esa. piedra y se me está yendo una. Ah, bueno, Bueno, la que- la el que se punto me es de que olvidó. vamos a estar mencionando todas estas, pero la conclusión de siempre, al menos a mi parecer, es que consumamos cine mexicano, bien lo dicen los directores y esta nueva bandita tan famosa que se está dando de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Iñárritu. Pues sí, hay que consumir cine mexicano, pero también hay que saber discernir del mal cine mexicano, ¿no? Claro, De que si de a pura casualidad encontramos una buena película, pues también promoverla, ¿no? Verla en el recomendarla. cine, formarse un criterio adecuado y recomendarla, porque eso es lo que le va a dar pauta a que se sigan produciendo películas de ese tipo y no cosas que solo sean pues comedias simples, ¿no? claro. Hasta el viento tiene miedo, era el otro de Taboada. Y por supuesto también buscar la manera de tener acceso a todas estas películas en DVD. El tema que hablamos hoy del cine mudo mexicano, son muy pocas las que están disponibles. Encontramos, por ejemplo, Memorias de un Mexicano, la de Salvador Toscano. Hallamos algunas como La Banda del Automóvil Gris, pero la mayoría no están editadas en DVD. Si tú las encuentras, solamente es en versiones pirata, lo cual es asombroso, que las compañías de cine mexicanas no las hayan editado aún, que tengas que acudir a esto para poder verlas, o esperar Claro. algún festival donde las proyecten. Sí, evidentemente tenemos también un problema endémico, ¿no? En cuestión económico, político, en este sistema nacional Claro. de cine, ¿no? Sí, en YouTube encuentras también algunas, pero bueno, lo ideal sería que estuvieran ya editadas en DVD o en Blu-ray. Y bueno, no nos queda más que agregar que, como bien dices, vean cine mexicano también mudo de Claro, esta época. pues simplemente es encontrarle ese sabor y ese sello que se estaba dando en México, ¿no? Así es. De que sepamos, bueno, ¿y por qué este cine es ahora como lo que es? Pues también hay que ver sus orígenes. Claro que sí. Y bueno, pues así concluimos este programa. No nos queda más que recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como www.facebook.com/lacinefilia y en Twitter como @lacinefilia. Nuestro correo electrónico es lacinefiliacontacto@gmail.com. Les agradecemos como siempre su atención. Les recordamos que estamos todos los jueves transmitiendo en vivo a las 18 horas a través de las estaciones que ya mencionamos. Y bueno, este fue el programa del cine mexicano. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y esto fue Cinefilia, pasión por el cine. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia, por Conexión Veracruz.